Esta historia podría prestarse para muchos refranes, muchos dichos, pero el que sin lugar a duda aplica muy bien sería: no te fíes de tu propia fuerza y sé humilde. Nunca digas de esta agua no he de beber. No te muevas y quédate para escuchar la siguiente historia. Antes, no olvides activar la campanita de notificaciones y marcar todas las notificaciones. Así no te perderás de ninguna de las historias. La siguiente historia ha de empezar así. Cuando había tenido 20 años y aún vivía en su pueblo, tuvo una novia con la cual había tenido un amorío. Ella lo envolvió con su belleza, tanto así que él se enamoró perdidamente de ella. Conforme él iba emprendiendo sus proyectos, su amor se fortalecía. Convivió con ella hasta 3 años de su vida. Sin embargo, cuando su emprendimiento empezó a surgir, él la dejó de lado. Ella le rogó que por favor no la dejase, pero nada lo convenció. «Tu mente es muy chica para lo que yo tengo planeado hacer», le dijo. Entonces ella, cansada de rogarle, le diría algo que marcaría el inicio y la caída de Pablo. «El dinero en las manos equivocadas se va como el amor que estás dejando ir ahora, porque si no valoras el amor que es verdadero, que es más preciado, no llegarás muy lejos. ¿Me desechas porque te digo que quiero comprar un terreno y hacerlo un condominio para alquilarlo? ¿Te parece poca mi idea? Eso no pensabas cuando no tenías dinero. Te dejo para que vueles alto. Cuida tus alas. ¿Y por dónde vuelas? El viento a favor no siempre indica que llegarás a tu destino. No lo olvides». Esto le había dicho la muchacha con quien Pablo había hecho tantos planes, pero ahora la había excluido. Esa había sido la última vez que la vio, y de allí no más la volvió a ver. Ahora el tiempo había pasado muy rápido. Lo peor le había venido encima. Había sido pobre, luego rico, tan rico como se le dio la gana alguna vez. Sin embargo, poco a poco había empezado a calmar sus ganas de comerse el mundo. Pero justo cuando había empezado a hacer mejor las cosas, 4 de sus 6 empresas quebraron sin que él nada pudiese hacer. En su vida, hasta 2 veces había alcanzado la cima y había tenido fuerzas y vigor para hacer cualquier cosa, pero ahora tenía 45 años y empezaba a sentir las consecuencias de haber llevado una vida holgada, sin preocupación hasta de su propia salud. Se había deshecho de sus amigos, de sus mejores amigos, y solo había ayudado a su familia. Le enseñó los negocios a su hermano y ayudó a muchos a lograr sus propios emprendimientos, y por estar asistiendo a su familia se olvidó de sí mismo. Y es que de sus padres había recibido la consigna de siempre ayudar a su familia primero, pero ahora no le quedaba casi nada. Varios de sus accionistas habían decidido retirar sus porcentajes de la empresa, y con eso poco a poco empezaron a drenar el capital de las 2 últimas empresas que aún había tenido. Se daba ánimo solo, siendo soltero. Tenía la compañía de sus lujosos autos, su dinero ahorrado estaba a salvo, o eso creía, porque días después, al no haber pagado los impuestos, el Estado congeló sus cuentas y su riqueza, y lo poco que le quedaba pasó a ser del gobierno. Cada día recibía más y más golpes. Decidió poner en venta lo poco que le quedaba y de esa forma sobrevivir o mantener su vida lujosa que había estado acostumbrado a tener. Así, de esa forma trataba de sobrevivir mientras su único ingreso resucitaba. Pero él no imaginó que alguien robaría lo poco que le quedaba y con eso el capital se esfumó casi en su totalidad. Ahora sí estaba acabado. Sin un trabajo más que sus propiedades, se tendría que enfrentar a la ruina. Llevaba ya varios días sin poder dormir, bañarse y despertarse comiendo lo que quisiese. Respiraba profundo pensando en sus planes que había tenido antes de ser rico. Llegó a quedar en la quiebra total. Recordó que cuando era pobre, quiso muchas veces comprar un terreno grande y construir condominios para alquilar las propiedades. Él había tenido el dinero para hacerlo realidad, pero ahora estaba en la ruina, y la sola idea de pensarlo en ese momento se sentía muy irreal. ¿Cómo se lamentaba? Corrió a ver a su hermano, quien alguna vez le había ayudado con sus negocios, pero recibiría uno de los golpes que duelen más en la vida. «Lo que tengo ahora es por mí.
por mi esfuerzo y no te voy a prestar. Tú te has buscado tu propia desgracia. Y diciéndole esto, le cerró la puerta. ¡Qué increíble!, se decía. Hace poco había necesitado maquinaria para construir su fábrica de dulces. Pablo se lo había mandado a su terreno y jamás cobró un centavo, pero allí estaba. Más dura realidad que esa no podía haber. Corrió donde su padre, a quien también había asistido en muchas ocasiones. Lo había recomendado con empresarios para que realizaran proyectos y mediante eso, ayudando a su propio padre, lo apalancó para que tuviese ingresos. Al llegar a casa de su padre lo encontró construyendo una casa más grande. Al ser viudo, había conseguido hasta una mujer y con ella había traído a toda su familia. «No puedo ayudarte ahora, hijo», le dijo su padre desinteresadamente. «Estoy construyendo más. Me he comprado este auto y pues tengo a mi nueva mujer viviendo conmigo. Estoy ayudando a la familia de mi mujer. Pero padre, no tengo ni para comer. Ayúdame, por favor». «No puedo, hijo, pero me pagarán un dinero y allí te daré algo. Te llamaré», dijo su padre, y fríamente cerró la conversación. Caminaba ahora pensando en las deudas que tenía, los gastos que tendría que recortar, las comidas que tendría que abstenerse, pues el dinero había huido de él, y con esto su fortuna. Empezó a rematar sus cosas y trataba de guardar, pero cada cierto tiempo llegaban las notificaciones del banco, los servicios, pagos a trabajadores, las demandas de muchos de los que habían quedado impagos. El mundo se le vino encima y nadie estaba allí para sostenerlo. Había ayudado a muchos de los suyos, había tocado fondo. Dios parecía haberlo abandonado. Por su mente se le cruzó muchas ideas, pero no tenía ni $1 con qué empezar. Llegó a su enorme casa y la observaba por última vez, pues el banco lo estaba desalojando, y estando bajo esas circunstancias decidió regresar a su pueblo de donde él había salido pobre. Solo le quedaba su vieja casa donde él había empezado sus sueños, sus proyectos y de donde él había sacado a su familia. Los había ayudado, ellos vivían plácidamente en la ciudad. Sin embargo, al no tener apoyo de nadie más, tuvo que volver. Al llegar al pueblo todo estaba cambiado. El pueblo era pequeño. Le llamó la atención que existieran edificios de más de 5 pisos. Pensaba en cómo empezaría de nuevo y mientras avanzaba, cada cosa en el camino le recordaba a su juventud. Las veces que había transitado esas calles, cuando había tenido su lujoso Mercedes, jamás se le ocurrió tan ni siquiera visitar su pueblo. Ahora caminaba y miraba sus polvorientos zapatos. Una mochila era lo único que le acompañaba y $1000 que era lo único que le alumbraba después de vender su auto. Había huido de los cobradores y ahora parecía estar a salvo. Llegó a su casa y cansado por la larga caminata, tuvo que improvisar una cama con mucha ropa vieja que allí había. Agotado por todo lo duro que se le había puesto, se quedó dormido. A las 4 de la mañana, mientras dormía profundamente, unos fuertes gritos lo trajeron de nuevo a la realidad. Alguien golpeaba fuertemente la vieja puerta de madera de su casa. Lentamente se acercó y se dio cuenta que al otro lado había una hermosa muchacha que gritaba desesperada. No parecía pronunciar ninguna palabra, sin embargo sus gritos eran muy agudos. Él no estaba ahora para ayudar a nadie. Sin embargo, la muchacha ya rompía la puerta, por lo que, enojado, le abrió. Ella entró rápidamente y se puso en un rincón. Parecía estar con la mirada perdida. Él intentaba calmarla para saber qué había pasado, pero ella, enmudecida, no decía nada. Se puso en el suelo. Por unos minutos ninguno de los dos dijo algo, pero Pablo estaba muy cansado, por lo que fue por una cobija y se la dio. Después le dijo que podría quedarse hasta mañana, pues él no tenía comida que ofrecerle. Al ver a la muchacha le pareció familiar su rostro, pero realmente estaba agotado. Minutos después, se quedó dormido. Al día siguiente, al despertar fue a ver a la muchacha y allí estaba, aún dormía. Tomando entonces del poco dinero que tenía, fue por comida al pueblo. Imaginaba que al volver la muchacha se había ido, pero no fue así. Cuando Pablo llegó, la muchacha estaba limpiando la casa. No hablaba, pero parecía estar tranquila. Él le cocinó, le dio de comer.
sentía curiosidad por saber dónde la había visto antes, pero la muchacha no hablaba. Comió, luego se fue a duchar, se cambió con la ropa de él, pues no tenía que ponerse. Pablo le alcanzó lo que tenía. En el techo de la casa había un agujero grande por donde al anochecer se podían ver las estrellas. Allí, recostados los dos, mientras la brisa acariciaba las cortinas viejas, ambos se quedaron dormidos. Sin embargo, algo despertó a Pablo. Era el sonido que hacía un lápiz y un papel mientras la muchacha escribía. Ella solo balbuceó algunas palabras y le dio la nota, donde le decía: «Soy sordomuda, pero puedo leer tus labios. Además soy buena para las matemáticas. Puedo contar el dinero y sé cómo ordenar las cosas también. Por favor, contrátame o dame trabajo. Llévame a vivir contigo». Pablo no entendía por qué le decía estas cosas, pero cuando estaba a punto de responderle, el sonido de unos motores afuera de su casa lo detuvieron. Al acercarse por la ventana pudo ver 3 enormes camionetas de lujo y de allí descendió una mujer bien vestida. La acompañaban 3 hombres corpulentos y así se acercaban. Pablo tuvo miedo, pero cuando estaba por abrir, la muchacha se adelantó y abrió la puerta y se abalanzó sobre la mujer bien vestida. Pablo salió tras ella y dijo: «Ella se metió a mi casa, golpeaba mi puerta». Mientras esto decía, la mujer se acercó y le dijo: «Me pareces conocido». «No creo», respondió Pablo, «acabo de llegar». Pero cuando levantó la vista, la reconoció. Era ella, era la novia que una vez él había dejado por irse tras sus sueños. «Hola Pablo, ¿cómo estás?». Pablo no dio respuesta, pues estaba paralizado. No lo podía creer. ¿Cómo había pasado eso? Aún no se reponía cuando ella le dijo: «Gracias por recoger a mi hija. Ella sufre de autismo y no escucha ni habla. Gracias a Dios te puso en este lugar, pues supe que la habían estado siguiendo unos tipos para hacerle daño. Ayer se me escapó del centro comercial. Gracias otra vez. Esta es mi tarjeta. Espero que estés bien, Pablo, y que te haya ido bien también». Y diciendo esto, tomó a la muchacha y se subió a su lujosa camioneta y se fue. Pablo no se lo podía creer. Era la mujer que había rechazado casi 20 años atrás. Unos días después, se la encontró mientras salía del centro comercial. Pablo había ido a buscar empleo, pero no había sido aceptado. Era muy viejo para un trabajo, fue la respuesta que le habían dado. Allí se la volvió a cruzar. Ella se le acercó y le dijo: «No me llamaste, pero ahora podemos conversar, ¿qué te parece?». Pablo no se negó, realmente estaba desesperado. Al contrario, quería saber cómo había llegado a ser lo que era. Mientras llegaban a una oficina en el mismo centro comercial, ella mandó a pedir comida para que pudiesen almorzar. Allí dentro observó las fotos, pero en ningún lugar se notaba el marido de la exnovia de Pablo. Solo había retratos de la muchacha. Tras unos minutos, mientras se miraban, ella le diría algo que terminaría por sellar la lección de vida que Pablo tenía que recibir. «Ese día, Pablo, que te fuiste, empecé mi proyecto yo misma. Cada día que pasé, aquellas palabras que me dijiste cuando me dejaste hirieron mi corazón, pero también me hicieron fuerte, y en cada momento, en cada dificultad que yo tuve en la vida, las utilicé para darme mucha más motivación. Te agradezco por eso, porque dentro de todo lo malo pude salir adelante. Yo alquilé una vieja casa primero, la arreglé, luego la renté y luego empecé a alquilar casa por casa. En 6 meses ocurrió mi gran salto y ni yo lo podía creer. Creo que tú necesariamente te habías tenido que ir de mi vida para que esto pasara, pero días después descubrí que estaba embarazada. La muchacha que cuidaste aquella noche es tu hija, Pablo. Yo siempre la llevé a tu casa y le dije que allí habías vivido. Yo descubrí después que ella no podía hablar ni escuchar y además tenía esta condición de ser autista, así que solo le mostraba el lugar cada vez que podía. A veces le da sus crisis por salir a la calle y debo decirte que hasta en 3 ocasiones no la encuentro. Necesito tu ayuda. Tú has vuelto. No sé si es el destino, pero ahora ella te necesita más que nunca. Ayer supe que quebraste en tus negocios. Dios sabe por qué hace las cosas.
tú no ibas a volver si aún hubieras sido rico. Pero Él te puso aquí, Pablo. Mientras esto ella le decía, Pablo lloraba desconsoladamente pidiéndole perdón. Su exnovia le contaba cómo habían sido todas las cosas en su ausencia. Pensé que nunca ibas a volver, Pablo, y ni siquiera supe de ti nunca más. Traté de buscarte, pero era imposible. Hay muchas personas ricas en la ciudad. Era demasiado para mí, Pablo. Sin embargo, me pude sobreponer. Ahora mira. Al escuchar esto, Pablo recordaba todo lo que había pasado, su vida lejos de su familia y ahora lejos de su hija y de la que había sido su exnovia. Todo dolía en ese momento para Pablo, sin embargo, era la verdad. Dios había obrado a través de su familia, a la que tanto él había ayudado. No era por ellos. Pablo ahora entendía por qué le había pasado todo. Días después, la verdad se tuvo que decir y no hizo falta muchas palabras. La hermosa muchacha había entendido que sus oraciones habían llegado al cielo. Dios le había quitado todo a su padre para que él volviese al pueblo donde lo había estado esperando su hija y ahora su mujer, quien paradójicamente había tenido que abandonar para que los designios de un Dios justo se cumpliesen. ¿Qué les ha parecido esta historia? Dime tú qué crees. Cuéntame si alguna vez has escuchado algo similar. Espero que hayas podido captar el corazón de la historia. Soy tu amigo Carlos Matthews. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y marcar todas. Así de esta forma no te perderás ningún video que yo suba. Comparte esta historia y recibe de mi parte un corazón a tu comentario y un abrazo a la distancia. Nos vemos en la próxima historia encriptada.